Cuando estaba en la secundaria, mis dos amigos más cercanos eran Camilo y Eric. Ambos eran chicos altos y delgados. Yo era una joven pequeña que a los 16 años podía pasar por una de 13. Una noche salimos a dar un paseo. Yo caminaba mientras los dos chicos iban patinando lentamente hacia mi casa. Para llegar, pasamos por el estacionamiento de la escuela secundaria. El estacionamiento estaba al frente de la escuela y una fila de árboles lo separaba de la carretera. Justo cuando entramos al estacionamiento, la conversación se interrumpió porque Eric y Camilo decidieron competir hasta el final. Ellos se adelantaron y mientras yo caminaba, un coche entró en el estacionamiento y se acercó lentamente a mi lado. Eran alrededor de las 10 de la noche, pero las luces en la parte delantera de la escuela me permitían ver el coche con bastante claridad. Era azul marino y sus ventanas estaban muy tintadas de negro. No tenía calcomanías ni nada que dijera seguridad o vigilancia vecinal. El conductor era un hombre caucásico, probablemente en sus últimos 20 años. No parecía tener sobrepeso, pero su cara era ancha y parecía un poco hinchada o algo así. Llevaba una camisa roja, no un uniforme. Bajó la ventanilla y me habló. «Oye, no tienes permitido estar aquí. Estás invadiendo propiedad privada». Me quedé confundida. Me detuve y di un pequeño paso hacia el coche para escucharlo mejor. Perdón. Voy a tener que llevarte al centro. Súbete al coche ahora». Estaba bastante claro que este tipo no era de seguridad ni un policía, así que inmediatamente tomé más distancia entre el coche y yo. Con una voz fuerte y firme le dije, «No». El conductor se veía confundido por eso. Miré hacia el final del estacionamiento y vi que Eric y Camilo habían visto el coche y volvían rápidamente patinando. Él intentó de nuevo. «Estás en muchos problemas, súbete al coche». «No». En ese momento Camilo y Eric llegaron a donde yo estaba. Creo que uno de ellos le preguntó al conductor quién era. El tipo no dijo una palabra y simplemente se fue rápidamente. Los tres comentamos lo espeluznante que había sido eso mientras continuábamos nuestro paseo. Cuando llegué a casa y me despedí de los chicos, entré y le conté a mi mamá sobre el incidente. Ella pensó que estaba exagerando. Encontré el número de no emergencia de la policía y les llamé. Me dijeron que la escuela secundaria tenía un oficial de seguridad allí, pero que no había ninguna razón para que él me pidiera que subiera a su coche. Tengo sinestesia de grafemas a color, lo que me da una muy buena memoria para números y letras, y recordé la matrícula del conductor y se la dije a la policía, pero no estoy segura si hicieron algo al respecto. Me mudé a un gran complejo de apartamentos tipo estudio hace unos meses. Soy una mujer soltera con una hija de 2 años. Hace unas 3 semanas, mi hermana y algunos de sus amigos vinieron a pasar el rato, tomar unas cervezas y jugar a Cards Against Humanity. Mi estudio tiene un patio cerrado, salvo por una abertura del tamaño de una puerta, sin portón ni puerta. Como mi hija estaba durmiendo, hice que todos se quedaran afuera en el patio. La estábamos pasando muy bien, bromeando, hablando y escuchando música a bajo volumen, cuando el guardia de seguridad entró en mi patio. «Hola, ¿estamos siendo demasiado ruidosos? ¿Alguien se ha quejado?» No, ustedes están bien, solo estoy haciendo mis rondas». Permaneció un minuto más y luego se fue. Continuamos con nuestras actividades y no le dimos mayor importancia. Regresó unos 25 minutos después, justo después de que la mayoría del grupo se había ido. Solo quedábamos mi hermana, su amigo Cody y yo. Era un hombre blanco con sobrepeso, de finales de los 40 o principios de los 50, y usaba gafas. Entró de nuevo en mi patio y comenzó una conversación. Supimos que era un policía retirado que había dejado la fuerza después de sufrir un ataque al corazón en servicio. Dijo que tuvo que someterse a una cirugía de bypass quíntuple y después de recuperarse, comenzó a trabajar en seguridad nocturna. Me sentí mal por él debido a su historial médico y me senté a escucharlo un buen rato. Debió quedarse al menos 30 minutos antes de que mi hermana se sintiera incómoda y anunciara en voz alta que nos íbamos a acostar. Nos deseó buenas noches y se fue nuevamente. Mi hermana dijo que no le gustaba la forma en que me miraba y pensaba que le había gustado. Inicialmente, le dije que estaba exagerando y que el tipo solo estaba solo y tenía un largo turno por delante. 1 semana y media después, mi hermana me estaba visitando de nuevo y estábamos sentadas dentro de mi apartamento hablando.
Mi estudio tiene una puerta de malla negra que se puede ver a través de ella y una puerta de madera. Tenía la malla cerrada con llave y la puerta de madera abierta para que entrara un poco de aire. Mi hermana estaba hablando conmigo y tuve la sensación de que alguien me estaba mirando, así que miré hacia arriba. El guardia de seguridad estaba parado en la entrada de mi patio mirándome. Le dije hola y él se movió hacia adelante, como si esperara una invitación para entrar o algo así. Volví mi atención a mi hermana y, cuando volví a mirar, él ya no estaba. Esta semana, el martes, me di una ducha y me puse mi bata de seda japonesa roja. Estuve lavando los platos durante unos 25 minutos y me serví una copa de vino. Me giré desde la cocina para sentarme en el sofá y solté un grito ahogado. El guardia de seguridad estaba casi pegado a la puerta de malla, mirándome fijamente a través de la rendija de la puerta de madera. Estaba tan sorprendida y temblorosa que lo primero que hice fue asegurarme de que mi bata no me estuviera exponiendo. Corrí hacia la puerta de malla. «¿Qué estás haciendo? Me asustaste». Sin emoción y sin disculpas respondió. «Solo estaba haciendo mis rondas». Mi cuero cabelludo se erizaba y seguía temblando. «Bueno, me voy a la cama ahora». Él seguía justo al lado de la puerta de malla, todo el camino dentro de mi patio, y se giró para mirar mi bicicleta de playa estacionada contra la pared. «Tienes una bicicleta, deberías meterla adentro porque alguien podría llevársela». «Sí, lo haré». Prácticamente cerré la puerta de golpe y la aseguré con llave. Me senté con el vino y calmé mis nervios. Estaba muy alterada, pero no estaba segura si realmente estaba siendo un acosador o solo un individuo solitario que buscaba a alguien que había mostrado interés. Después de debatir con mis amigos y mi hermana, contacté con el administrador de la propiedad. Me sorprendió lo rápido que se escaló la situación. Tomaron mi informe verbal por teléfono y me informaron hoy que el tipo ha sido despedido. El administrador de la propiedad me dijo que llame a la policía si lo veo en mis instalaciones de nuevo. En el momento de la historia yo tenía 20 años. Ahora tengo 27 y también debería mencionar que soy una mujer y trabajaba a tiempo parcial en el departamento de cosméticos de una farmacia, principalmente en las tardes porque era estudiante. No, nunca tuve demasiado miedo de estar allí de noche. No era un vecindario malo en absoluto, de clase media alta, y siempre había al menos 4 personas trabajando en la tienda al mismo tiempo. Sin embargo, independientemente del vecindario en el que estábamos, los idiotas eran idiotas y la tasa de robos en nuestra tienda estaba en su punto más alto y usualmente ocurrían en las tardes. Esta empresa era fantástica para trabajar y realmente se preocupaba por nuestra seguridad y por supuesto por los productos que iban a desaparecer. Así que contrataron una empresa de seguridad para ayudar a cubrir la tienda por las noches, principalmente el departamento de cosméticos. También debo mencionar que, aunque siempre había otros empleados en la tienda, el departamento de cosméticos estaba bastante aislado y solo había una empleada, generalmente una mujer, programada en el departamento a la vez. Debido a esto, la compañía de un guardia de seguridad definitivamente era bienvenida para ayudar a pasar el tiempo en una noche larga y tranquila. Trabajaba 4 noches a la semana y otra chica cubría las otras noches y en su mayor parte era el mismo horario cada semana. Había algunos guardias diferentes que venían a nuestra tienda, pero en la mayoría de las ocasiones era solo este hombre, supongo que alrededor de los 25 años, no poco atractivo y muy amigable. Lo llamaremos Marcos. Marcos solía venir con su uniforme y se apostaba en nuestro mostrador y básicamente asustaba a los posibles ladrones solo con estar allí. Muy a menudo charlábamos y pasábamos el tiempo teniendo conversaciones triviales. Soy muy habladora, bastante un libro abierto y a veces demasiado abierta con la información personal. Comencé a notar que en mis turnos solo estaba Marcos de guardia y le pregunté al respecto, a lo que él respondió: «Sí, ahora estás atrapada conmigo. Los demás tienen otros puestos». Eso era totalmente posible y no pensé mucho en ello. Eso fue hasta que fui a mi tienda una de mis noches libres para recoger algo y vi que había otro guardia allí con la otra empleada nocturna, y la llamaremos Sara. Saludé a Sara y al otro guardia y dije: «Debe ser la noche libre de Marcos». A lo que el otro guardia respondió: «Marcos solo trabaja de domingo a miércoles». Bueno, eso me causó un pequeño nudo en la garganta. Ese era mi horario exacto. Tiene que ser una coincidencia, ¿verdad? La ingenua de 20 años que era yo, pensó eso.
Seguí con mi vida sin preocuparme por nada. Lo que siguió fueron una serie de encuentros menores y espeluznantes con Marcos. Encontrármelo en el cine de mi ciudad cuando sabía por conversaciones previas que él vivía en la ciudad a 20 minutos de distancia, la cual tenía su propio cine con las mismas proyecciones. Verlo aparecer en mi trabajo el día que tomé un turno extra en uniforme, diciendo que estaba en su hora de almuerzo, y ahora obtenía sus recetas en mi tienda en lugar de la cerca de su casa debido a mejores servicios. Le pregunté a la técnica de farmacia si él había llenado una receta, y ella dijo que no. Lo siguiente todavía me da escalofríos, no en un buen sentido, y es cuando comencé a no ser tan amigable con este tipo. También quiero dejar claro que en muchas ocasiones mientras tenía conversaciones con Marcos, había mencionado a mi increíble novio. No había forma de que él pensara que yo podría estar disponible o interesada en él. Después de unas vacaciones que Marcos tomó con algunos amigos, volvió a trabajar los mismos turnos que yo en la farmacia, y yo me mantenía neutral hacia él, aún teniendo conversaciones para pasar el tiempo. Me preguntó si quería ver algunas fotos que había tomado de sus vacaciones. Era un viaje por carretera, así que tenía un montón de fotos de paisajes, etc. Dije que sí y tomé su teléfono. Me dijo que siguiera deslizando hacia la izquierda para ver todas las fotos. Así que estoy desplazándome y un deslizamiento de más y estoy viendo una foto completamente de su pene. Por supuesto salté un poco, tartamudeé y dije, «Oh, creo que me pasé un poco», y le devolví el teléfono pensando que era un accidente total, y que claramente se lo había enviado a una novia o algo así. Excepto que él no estaba nada avergonzado. Respondió, «Esperaba que lo vieras», y con la sonrisa más espeluznante que había visto. De nuevo escalofríos solo escribiendo esto. De repente estaba muy ocupada y no tenía tiempo para charlar esa noche. A la mañana siguiente, llamé a la empresa para la que trabajaba y les expliqué que pensaba que podría tener un enamoramiento conmigo y me sentía un poco incómoda. Les dije que no quería causar una escena, y esperaba que solo pudieran cambiar su ubicación, o al menos su horario. A veces tengo demasiada compasión, y no quería meterlo en problemas, y estaba preocupada de que tal vez pensara que me gustaría su foto por alguna razón, y que era mi error. Como dije, a veces comparto demasiado y tal vez él entendió mal. Estaba encantada la siguiente noche cuando fui, y había otro guardia de seguridad en la tienda. Estaba agradecida de que un supervisor había escuchado mis preocupaciones. Sin embargo, cuando yo y el resto del equipo de cierre cerramos por la noche, escuchamos que un motor de coche arrancaba justo cuando salíamos de la tienda. Cuando miré de dónde venía el sonido, era en la esquina del estacionamiento del centro comercial, que estaba completamente vacío y oscuro, y sentí un nudo en el estómago cuando era el mismo vehículo que Marcos conducía. Lo había visto estacionarse múltiples veces al frente de nuestra tienda, junto al departamento de cosméticos. Aunque no podía distinguir el color exacto del coche, estaba convencida de que era el mismo. Estaba tratando tan duro de convencerme de que era solo alguien con el mismo vehículo también cerrando por la noche. El coche salió del estacionamiento, lo que me hizo sentir mejor. Cuando llegué a mi coche, noté una nota bajo mi limpia parabrisas. Decía, «Estoy tan triste de que mi ubicación haya cambiado. Intentaré volver a tu tienda tan pronto como pueda. Mientras tanto, reunámonos», con su número de teléfono. Básicamente estaba a punto de vomitar de los nervios en este punto. Salté a mi coche y salí de allí lo más rápido posible. Al día siguiente llamé a mi supervisor nuevamente. Esta vez le conté toda la historia y le pedí que le transmitiera el mensaje de que no estaba interesada y que por favor me dejara en paz. También le conté a mi gerente de tienda, que era un tipo bastante increíble, quien respondió con una respuesta enfurecida, y llamó al supervisor también, pidiendo que se le aconsejara a Marcos no poner un pie en nuestras instalaciones de nuevo. No vi ni escuché de Marcos durante unas semanas después de eso. Pensé que estaba libre. No le había contado nada a mi novio hasta ese punto. Era una relación bastante nueva y no quería que se sintiera incómodo por ello. Semanas después, apenas pensaba en Marcos y sus avances forzados cuando es una noche muy lluviosa, y estoy en el trabajo configurando una nueva colección de otoño. Cuando está lloviendo y oscuro, es muy difícil ver hacia el estacionamiento de la tienda. Básicamente todo lo que puedes ver son las ventanas y tu reflejo en la tienda. Estaba cerca de las ventanas, agachada colocando algunas cosas en la estantería inferior,
cuando un coche tocó la bocina fuera de la ventana. Por supuesto, levanté la vista para ver qué estaba pasando, y cuando lo hice, sobre mi hombro en el reflejo de la tienda, pude ver a Marcos parado detrás de mí, solo de pie y mirando. Creo que salté un poco. Probablemente me oriné un poco. Traté de no hacer como si siquiera lo hubiera visto, aunque estoy segura de que sabía que sí, y me apresuré al otro lado de la tienda donde estaba el mismo gerente, a quien le había contado la historia, estaba trabajando. Cuando le conté al gerente, corrió de vuelta al departamento de cosméticos, pero Marcos ya no estaba. Más tarde vimos todo en la cámara esa noche. Mi gerente hizo una llamada muy enojada nuevamente al supervisor de Marcos, quien nos dijo que Marcos había renunciado la semana anterior después de haberle dicho que se mantuviera alejado de nuestra tienda. Vaya, te estarás preguntando por qué nadie llamó a la policía en este punto. Pero honestamente no parecía lo suficientemente peligroso. Nadie estaba siendo herido, solo era un poco espeluznante. Eso fue hasta que finalmente le conté a mi novio sobre esto y a mis padres, y dejé de conducir yo misma al trabajo. Desarrollé un poco de miedo de ir a mi coche sola por la noche, por lo tanto, o mi novio o mi mamá o papá me llevaban y recogían del trabajo. Excepto esta noche en particular, mis padres estaban fuera de la ciudad, y mi novio tenía un evento al que asistir este domingo en particular, así que conduje yo misma. Después de la hora de cierre me despedí de mis compañeros de trabajo y caminé hacia mi coche al final del estacionamiento. El estacionamiento tiene un río al final de él con algunos bancos que dan al río sin luces en la noche. Las únicas luces son las que brillan desde el centro del estacionamiento. Lo sé, un lugar súper seguro para estacionar, ¿verdad? En mi defensa, el estacionamiento siempre estaba completamente lleno cuando llegaba al trabajo. Así que estoy caminando hacia mi coche y no veo nada y luego escucho a alguien hablar. Inmediatamente reconocí que era la voz de Marcos. Dice algo como, ¿por qué me harías esto? ¿Por qué me harías creer que me querías? Nos divertimos tanto juntos. Por suerte el farmacéutico que había cerrado conmigo esa noche aún no estaba en su coche, ya que llevaba la basura al lado del edificio al contenedor. Grité, Jim, espera un segundo, y me apresuré hacia su vehículo donde dije, probablemente un poco demasiado fuerte, llama al 911. La policía llegó y buscó a Marcos por el área, pero se había ido sin dejar rastro. Nunca lo volví a ver y estoy agradecida de nunca haber tenido que enfrentar lo que él había planeado para mí esa noche. Soy una chica de 16 años de Colorado. Este encuentro ocurrió hoy temprano y pensé que era lo suficientemente espeluznante como para compartirlo. Ha habido mucha conversación sobre policías y oficiales de la ley abusando de su poder, y no soy de las que afirman que todos los policías son personas horribles, pero esto definitivamente desafió mi perspectiva. Estaba en una tienda minorista lo suficientemente popular como para no ser nombrada, con mi mamá, hermano y abuela. Los había dejado enfrente de la tienda y me fui a estacionar. Al entrar no los encontré por ningún lado. Asumí que ya estaban comprando sin mí. Al entrar a la tienda, usualmente hay 2 o 3 máquinas de garra contra la pared, junto a los carros de compras. Me encantan las máquinas de garra. Sé que es bastante tonto. Cuando estaba comenzando a poner mi primer $7 en la máquina, pude ver el reflejo de un hombre acercándose a mí a través del vidrio del juego. Soy una persona bastante torpe, así que cualquier interacción humana inesperada me hace saltar un poco. Me di la vuelta para ver al guardia de seguridad. Era un joven blanco, probablemente en sus 20s. Ni siquiera había entrado en la tienda en este punto, así que estaba confundida de por qué se acercaba a mí. No podía haber robado algo o haber hecho algo malo. «Serás la primera del día en ganar», dijo riéndose un poco y guiñándome el ojo. Solté una risita nerviosa y me volví para jugar. «¿Cuál es tu nombre?», me preguntó dando un paso más cerca. En pánico le di mi nombre real. Era un policía, así que ¿por qué no iba a hacerlo? Después de unos momentos de conversación incómoda y cumplidos no deseados sobre mi apariencia, decidí dejar la máquina y entrar a la tienda. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que literalmente puedes sentir cómo te escanean de arriba a abajo? Sí, esa era yo. Me giré para verlo mientras me alejaba y parecía absolutamente enojado. Ok, raro, pensé, pero asumí que no era un gran problema. Aquí es donde la historia se vuelve espeluznante. Caminé por toda la tienda al menos 3 veces.
Cada 3 a 5 minutos me giraba y veía al mismo guardia de seguridad, como si me estuviera siguiendo. Por supuesto, podría haber sido una coincidencia, hasta que ocurrió lo siguiente. Lo atrapé filmándome. Ni siquiera puedo recordar en qué pasillo ocurrió. Estaba buscando glicerina y gelatina para un proyecto de efectos especiales cuando escuché a una señora gritar. Me giré para encontrar al guardia de seguridad con su teléfono apuntándome, y una señora aparentemente lo atrapó filmándome. Tan pronto como él y yo hicimos contacto visual, se alejó. Miré a la señora que lo había denunciado y me dijo lo que vio. Me dijo que él me estaba filmando y el video duraba unos 10 minutos. No sabía cómo reaccionar a esto. Ella pasó junto a mí y continuó comprando. No lo vi mucho después de eso. Nos fuimos de la tienda poco después, pero no sin antes jugar un par de rondas más en la máquina de garra. Hace aproximadamente una hora, recibí un mensaje de un número que no conocía. Al abrirlo, casi me orino. Era el video de mi tomada más temprano hoy. Bloqueé el número después de mostrarlo a mis padres. Reportamos el número, pero no se ha descubierto nada todavía. No tengo idea de por qué me envió esa grabación o cómo obtuvo mi número, pero nunca volveré a averiguarlo. Esto me pasó cuando tenía 19 años, lo cual fue en 2003. Nací y crecí en un pequeño pueblo y fui bastante protegida durante mi infancia y adolescencia. Siempre me advirtieron sobre el peligro de hablar con extraños, pero nunca había estado realmente en una mala situación antes, hasta que esto sucedió. Después de la secundaria, mi mejor amiga Jennifer se mudó a Los Ángeles para asistir a USC. Diría que, en este punto de mi vida, nunca había estado en una ciudad realmente grande, así que cuando fui a visitarla, fue un poco un choque cultural para mí, especialmente cosas como el metro, los autobuses y los sistemas de trenes. Todos parecían saber exactamente a dónde iban sin ayuda de nadie, y para mí fue abrumador. Afortunadamente llegué bien a su dormitorio desde el aeropuerto. Me quedé una semana más o menos y tuvimos una gran visita. Jennifer y yo siempre estábamos juntas, lo que hacía que navegar por el transporte público fuera bastante fácil y cómodo. Sin embargo, el día que me dirigía de vuelta al aeropuerto, ella tenía que trabajar. No quería preocuparla y me sentía bastante cómoda después de haber usado el autobús y el metro durante toda la semana. Me despedí y logré tomar el tren hacia el aeropuerto. La primera parte de mi viaje al aeropuerto fue bien. Creo que incluso había impreso direcciones. En caso de que nunca hayas usado el sistema de trenes de Los Ángeles, viaja a través de muchos barrios más pequeños antes de llegar a los letreros más reconocibles de "Este es el camino al aeropuerto". En algún momento, me convencí de que iba en la dirección equivocada, pero no tenía idea de dónde estaba, de que iba a perder mi avión y comencé a entrar en pánico. Me bajé en la siguiente parada y encontré el mapa de las líneas de tránsito, estudiándolas como si estuvieran escritas en griego. Entonces fue cuando él se me acercó. Ahora cuando pienso en cómo se veía es un borrón. Era grande, eso lo recuerdo, y tenía al menos 45 kilos más que yo. Pero era un guardia de seguridad y era muy amable. Me preguntó si necesitaba ayuda. Parecía querer ayudarme genuinamente, así que cuando me preguntó si quería que me llevara al aeropuerto, que estaba muy cerca, según me dijo, acepté, agradecida de poder llegar a donde iba. Para mí, en ese momento, un guardia de seguridad era tan bueno como un policía. Ahora sé que no es el caso, pero confié implícitamente en él por su insignia y uniforme. La primera sensación extraña que tuve fue la forma en que arrojó mi maleta en el maletero, simplemente tirándola y cerrando el maletero de un golpe. Luego me subí a su coche. Estaba sucio, con colillas de cigarrillos y basura esparcida por todas partes. Recuerdo no saber dónde poner mis pies y tuve que ponerlos encima de los montones de basura. Aún así tenía una foto de un niño colgando del espejo retrovisor y pensé, está bien, no es gran cosa, es una buena persona. Empezamos a conducir y yo no tenía absolutamente ninguna idea de a dónde íbamos, pero por supuesto no lo sabría. Sin embargo, después de un rato, quedó claro que no íbamos al aeropuerto, al menos no por la ruta directa. Traté de mantener la calma y hacerle preguntas. Afirmaba saber a dónde íbamos, pero que esta era la ruta secreta más rápida, cosas así. Terminamos en una zona de negocios bastante abandonada, un lugar para mercancías y otros negocios que estaban cerrados o vacíos. No había un alma a la vista, solo tramos desiertos de carretera.
Empezó a recorrer las mismas calles, volviendo sobre donde ya había estado. En este punto estoy asustada, pero no quiero que él sepa lo asustada que estoy. Es aquí donde siento que despierto a la mala posición en la que estoy. Él tenía estas gafas de sol reflectantes y estaba fumando cigarrillo tras cigarrillo. Después de un rato de preguntarle dónde estábamos y a dónde íbamos, dejó de hablar por completo, negándose a responderme. Después de un largo periodo conduciendo en silencio, comenzó a preguntarme sobre mi ropa interior, cuánto tiempo la había estado usando, de qué color era. Traté de seguirle el juego intentando mantener la calma. Me inventé el color diciendo que a mi novio no le gustaría esta conversación, cosas así. Intenté apaciguarlo, sin querer hacerlo enojar. Luego me dijo que me daría $100 solo por ver mi ropa interior y comenzó a intentar tocarme la rodilla y el muslo. Solo le dije que no estaba interesada, y no dejó de intentarlo. En este punto, soy plenamente consciente del peligro en el que estoy. Lo único que quería era poder salir del coche. Comencé a pensar en cuánto dolería con la velocidad a la que íbamos, y comencé a decirle que solo quería que me dejara en algún lugar, y que alguien vendría a buscarme. Recuerdo intentar hacerle pensar que nada de esto era un gran problema, que podría simplemente dejarme y estaría bien. Solo quería salir del coche. Seguí intentando recordarle que tenía un avión que coger, y que estaba preocupada de no llegar a tiempo. Aunque imaginaba que sonaba calmada, sé que en mi miedo estaba temblando con todo lo que decía. Es difícil recordar cuánto tiempo estuvimos conduciendo y lo que se sintió como el medio de la nada. Estaba inclinada profundamente hacia mi lado del asiento del pasajero, pensando que tendría que saltar si las cosas se ponían lo suficientemente mal. Y entonces, después de una negativa final a dejar que él viera, tocara o oliera mi ropa interior por dinero, aceleró y salió del área por donde estábamos conduciendo. Me llevó a la estación de tren más cercana rápidamente y entró en el estacionamiento. No hace falta decir que nunca he estado tan feliz de ver una estación de tren. Salí rápidamente de su coche y me aseguré de que la gente pudiera verme. Recuerdo pensar que eso era importante. Él salió, sacó mi equipaje del maletero, lo tiró al suelo, me llamó idiota y se fue a toda velocidad. Llegué al aeropuerto y no perdí mi vuelo. No le conté esta historia a nadie durante mucho tiempo porque me sentía tan estúpida por haberme metido en esta situación obviamente peligrosa. Todavía me siento así, pero ahora me preocupo de que debería haberle contado a alguien y que tal vez le hizo esto a alguien más que no tuvo tanta suerte. Para dar un poco de contexto sobre mi lugar de trabajo, el edificio consta de varios pequeños despachos corporativos de una sola planta, probablemente unos 9 o 10 en total. Durante el día suele haber bastantes personas aquí. En el lado donde está mi oficina hay un área pequeña pero densamente arbolada donde, si te acercas al borde, puedes ver la calle residencial detrás de ella. Durante el día no es nada espeluznante, pero después de las 7 de la tarde, la sensación de inquietud aumenta debido a la falta de actividad y de luces en la calle. Parece un pueblo fantasma, con la excepción de unos 6 autos, incluido el mío. Supongo que esto juega un papel importante en mi miedo, considerando que soy una mujer de 25 años, que mide 1,62 m de altura, y que trabaja sola hasta la 1 de la mañana. Un día aparentemente normal salí afuera a mi coche durante mi descanso para ir al lugar de comida rápida más cercano, y me di cuenta de que olvidé mi teléfono cargando bajo mi escritorio. Regresé adentro, y mientras estaba adentro, noté un camión estacionándose en el extremo lejano de las cámaras de seguridad que tenemos en la parte delantera del edificio, y pensé que era extraño que alguien volviera a trabajar a las 9 p.m., pero lo ignoré y recuperé mi teléfono. También me detuve por un segundo para usar el baño y charlar un poco con mi compañero de trabajo. Cuando salí y miré a mi alrededor, vi que el coche se había ido y pensé que tal vez alguien había pasado solo porque se había olvidado de hacer algo y se fue. Obtuve mi comida y unos 20 minutos después volví al estacionamiento, pero me quedé más abajo de donde estaba ubicada mi oficina, porque aún tenía tiempo que matar. Entonces noté que el camión estaba estacionado en el rincón más alejado del lote, sin luces encendidas. Y nuevamente pensé que era extraño porque más temprano en el día el camión se dirigía hacia el área donde ahora me encontraba. Vi cómo sus luces se encendieron y apagaron, y comenzó a conducir hacia mí.
Mantuve la cabeza baja y miré de reojo para ver a dónde iba. Se detuvo junto a mí, tan cerca que si quería salir tendría que apretarme mucho entre los autos, y comenzó a abrir la puerta de su coche. Fue en ese momento de pánico cuando vi que abría su puerta, encendiendo la luz y permitiéndome verlo. Entré en pánico y puse marcha atrás en mi coche mientras él comenzaba a correr hacia mi lado. Sé que no debería juzgar, pero este tipo era enorme. Estaba vestido de oscuro, medía alrededor de 1,93 m o algo así, y parecía que fácilmente podría pesar unos 160 kilos. Lo único en lo que pensaba era lo fácil que sería para él golpearme, tirarme y meterme en su camioneta aún más grande sin que nadie lo notara. Él levantó la mano como para decirme que me detuviera, pero yo ya estaba saliendo de allí a toda velocidad. Lo último que quería era hablar con algún extraño en el estacionamiento cuando eran casi las 10 de la noche. Miré por mi retrovisor y lo vi regresar a su coche. En ese punto estaba completamente asustada. No estaba muy familiarizada con el área, solo conocía la autopista que llevaba a las oficinas desde la carretera. Así que decidí salir rápidamente y adentrarme en la zona residencial, pensando que sería fácil perderlo si me estaba siguiendo, lo cual no hizo. Llamé a mi mamá en mi teléfono después de detenerme un par de cuadras más adelante y le pregunté qué debería hacer, pero ella no contestó. Mi mente regresó a la otra mujer en mi trabajo, que saldría en unos 30 minutos. La llamé y le conté lo que había pasado. Ella me dijo que no vio a nadie y que probablemente estaba exagerando porque él no tuvo la oportunidad de hablar y decir lo que quería. Sin embargo, ella dijo que cuando volviera a entrar, la llamara, y ella me acompañaría al edificio, ya que estaba tan asustada. Mientras estaba al teléfono con ella, tomé la calle más cercana a nuestro edificio y vi que todavía estaba allí, justo al otro lado del estacionamiento, esperando detrás de otro coche. Estuve de acuerdo, le pedí que se quedara hasta tarde conmigo esa noche y simplemente me senté allí durante unos 15 minutos tratando de racionalizar en mi cabeza que aún no había pasado nada y que probablemente estaba exagerando. Pero no podía quitarme esa sensación de tripas. Eventualmente volví y él se había ido, para mi alivio. Cuando entré con ella, me dio esta tarjeta de presentación horriblemente producida y me dijo que la había dejado para mí. Ella dijo que había golpeado la puerta pero que dudaba en abrirla porque yo ya la había llamado e informado sobre él. Las puertas tienen cerraduras que se cierran de golpe y no se pueden abrir desde el exterior sin un pase. Ella dijo que la abrió ligeramente y él la abrió de un tirón desde su lado, diciendo que era el guardia de seguridad contratado, porque los niños estaban rompiendo botellas en el estacionamiento, mientras sacaba una tarjeta de presentación y señalaba hacia su amigo, indicando que me había visto irse. Ella dijo que la tomó y le dijo algo así como, «Sí, ella me dijo que te vio y deberías haber tenido un poco más de modales al tratar con mujeres tan tarde en la noche». Y él dijo que entendía y ella esperó a que se fuera. Esto me tranquilizó un poco, pero esa sensación rápidamente se convirtió en miedo nuevamente, un miedo que solo ha crecido más cuanto más lo pienso. En ningún momento me vio entrar a mi oficina ni salir de mi coche, que no estaba estacionado directamente al frente, así que ¿cómo sabría en cuál trabajaba? Además, no es fácil de decir desde afuera qué oficina está abierta, ya que todas tienen puertas de vestíbulo que permanecen cerradas con la luz encendida por seguridad y para las cámaras. Además, si realmente fuera un guardia de seguridad, ¿por qué se fue en 15 minutos? No lo he vuelto a ver desde que sucedió esto y mi horario no ha cambiado, así que estoy bastante segura de que me lo habría encontrado de nuevo. Informamos a mi jefe al día siguiente, y él dijo que llamaría al propietario de la propiedad para verificar si efectivamente contrataron seguridad. Lo hicieron, pero el nombre de la empresa era completamente diferente al que estaba en la tarjeta de presentación que el tipo me dio. Contrataron seguridad para los fines de semana y esto sucedió en mitad de semana, así que todo el tiempo me pregunto, ¿quién era ese tipo? Creo que prefiero no averiguarlo. Solo para darte un poco de información de fondo, mi nombre es Crawford y tengo 19 años. Mi novia Lauren y yo decidimos mudarnos juntos a un lugar en la ciudad. Nos mudamos un par de semanas después de buscar y allí había un guardia de seguridad llamado Phil. Phil fue amigable al principio. Saludaba a todos cuando entraban, pero las cosas tomaron un giro hacia lo peor y se pusieron un poco turbias.
Lauren y yo tenemos un apartamento en la parte superior que tiene vistas a la ciudad, y en el techo del edificio hay una piscina y un jacuzzi. Siempre subíamos allí alrededor de la 1 o 2 de la madrugada para relajarnos, hablar y tener pequeñas sesiones de besos. Phil salía y nos decía, ¿qué hacen ustedes dos aquí tan tarde? Lauren puede captar las vibraciones de las personas fácilmente y se sintió muy incómoda con él. Le dije que solo queríamos ver la ciudad de noche, y Phil dice algo que todavía me persigue hasta hoy. Dice, ¿ustedes dos se ponen traviesos delante de mí? Lauren dijo lo más divertido que la he escuchado decir. Sabes que hay sitios web para ese tipo de cosas, así que ¿por qué no vas a mirar eso si nos dejas en paz? Phil se enojó con Lauren y volvió al edificio. Unos días después, Lauren y yo celebramos nuestro primer aniversario, y nos dirigíamos de vuelta al apartamento para divertirnos un poco. Justo en medio de todo, Lauren grita como si hubiera visto un fantasma al ver a Phil en la puerta del baño tocándose mientras miraba lo que estábamos haciendo. Llamé a recepción y ellos llamaron a la policía. La policía llegó poco después y les explicamos toda la situación. Gracias a Dios perdió su trabajo. Todavía vivimos en el mismo apartamento, pero esa fue probablemente la cosa más espeluznante que me ha sucedido en toda mi vida. Cuando salí de la universidad por primera vez en 2002, trabajé en el turno de noche en Walgreens, aproximadamente a 1,5 kilómetros de la casa de mis padres. Debido al turno nocturno, teníamos un guardia de seguridad. Por lo general, era la misma persona durante unos cuantos días seguidos. Normalmente eran personas que tenían otros trabajos o que llevaban varios días sin dormir debido a trabajar tanto. Luego conseguimos un guardia de seguridad regular. Al principio parecía estar bien y a mi supervisora y a mí nos gustaba tener seguridad, especialmente siendo mujeres trabajando solas en el turno nocturno en Long Island. No era súper peligroso, pero lo suficiente como para ser bueno tener a una tercera persona si una de nosotras estaba de descanso. Entonces las cosas empezaron a ponerse extrañas. Cuando reponía los estantes, notaba al guardia de seguridad mirándome fijamente. No era por 1 minuto o 2. Una vez lo observé de reojo mientras reponía toda la sección de desodorantes, durante al menos 30 minutos, sin moverse, solo mirando. Este comportamiento continuó durante unos días, pero no dije nada al respecto porque él no se acercaba a mí. Él miraba desde el final del pasillo. También desaparecía durante 1 hora varias veces por la noche. No hablaba mucho ni conmigo ni con mi jefa, lo cual era extraño porque todos los otros guardias de seguridad habían sido al menos algo conversadores al principio de su turno. Luego su supervisor vino por alguna razón y trató de encontrarlo. Mi jefa dijo que podría estar en la parte trasera. Aparentemente, su supervisor lo encontró dormido en la sala de descanso. Mientras su supervisor llamaba a la empresa, el guardia de seguridad agarró su teléfono y comenzó a pelear con él. Luego comenzó a gritar y básicamente se descontroló. Llamaron a la policía y el guardia de seguridad tuvo que ser reducido y sacado de la tienda por unos 3 policías. Para que esto sucediera, mi jefa tuvo que decirle en la cara que ya no se le permitía entrar en la tienda. Regresó unos días después específicamente buscando a mi jefa y a mí. Afortunadamente ambos estábamos libres ese día. Después de eso, nos dieron localizadores en caso de que ocurriera algo, y el jefe del equipo de seguridad vino y estuvo con nosotras durante los días siguientes, después de que el antiguo guardia de seguridad había pasado por allí. Me sentí mucho más segura con los localizadores. Nunca lo volví a ver, pero todas las noches cuando estaba sola en el piso, me aseguraba de cerrar la puerta por si acaso decidía regresar. Hace años, cuando acababa de empezar en seguridad, probablemente tenía entre 19 y 20 años. El puesto era desarmado y el área no era muy segura. De hecho, la propiedad en la que estaba destinado era un complejo de apartamentos que había tenido unos 6 tiroteos en el periodo de 1 año mientras teníamos contrato con ellos. Mi padre era y sigue siendo un delincuente. Cuando tenía mi edad, fue arrestado por tráfico de drogas relacionado con el crimen organizado. Menciono esto porque su mundo me presentó 2 tipos de personas, miembros de pandillas y adictos. No pretendo ser un tipo duro al decir esto, pero no le tengo miedo a los pandilleros. Generalmente sabes a qué atenerte con ellos. Pero con los adictos nunca sabes qué va a pasar.
Volviendo a mi primera posición, estaba caminando por el perímetro del complejo, tratando simplemente de pasar la noche sin problemas, cuando un tipo parado frente a un apartamento me llama. El tipo llevaba una chaqueta de cuero negro y tenía las manos en los bolsillos. En la otra mano sostenía un cigarrillo. Llevaba el pelo recogido en una cola de caballo muy apretada y tenía los ojos muy abiertos, como si fueran a salirse de sus órbitas. Tuve una sensación extraña sobre él. Algo no parecía correcto. «Oye, ¿qué tal? ¿Cómo puedo ayudarte?» «Oye, amigo, ¿conoces a Robert?» «No, no puedo decir que lo conozca. ¿Por qué?» «Solía salir con nosotros, él era el guardia de seguridad». «Oh, genial, hombre. Dile a Robert que le mando saludos». Él puso su cigarrillo en su boca sin quitar su otra mano del bolsillo y extendió la mano para saludarme. Fui estúpido, fui demasiado amistoso y le estreché la mano. Permíteme empezar diciendo que durante todo el año que tuvimos el contrato, nunca trabajó nadie llamado Robert allí, y nadie conocía a este tipo. Así que cuando me desperté después de ser golpeado en la cabeza con algo muy duro, no fue posible encontrarlo. El tipo no se llevó nada. No estoy seguro de qué estaba haciendo o qué quería, pero simplemente me reiteró que los adictos son completamente impredecibles. He trabajado en seguridad intermitentemente durante varios años para complementar mi ingreso, así que he escuchado bastantes historias escalofriantes de compañeros de trabajo. Probablemente la historia más aterradora y legítima que he escuchado fue de un guardia que trabajaba en un estadio cerrado. El edificio tiene más de 100 años, pero no se ha utilizado desde principios de los años 2000. La ciudad se encarga del mantenimiento básico mientras espera un comprador. Normalmente asignan a un guardia al edificio, que es un estadio de 6,000 asientos con un enorme sótano y 2 pisos adicionales que tienen muchas oficinas antiguas, vestuarios y un pequeño teatro comunitario tipo escenario que está arriba. El guardia habitual estaba haciendo sus rondas por el edificio. El edificio en sí es muy interesante, ya que en gran parte no ha cambiado desde su apogeo en los años 70 y 80. Los pisos superiores están en su mayoría oscuros y son bastante espeluznantes de todos modos. El guardia estaba haciendo sus rondas normales, pero se sentía anormalmente inquieto. Era su puesto habitual, pero algo se sentía diferente ese día. Estaba nervioso, pero se tranquilizó y continuó. Era un tipo muy diligente, así que recorría todos los pisos del edificio. Estaba en lo más alto del sistema de pasarelas sobre el escenario principal del estadio, donde solía estar el antiguo equipo de iluminación. Es un estrecho sistema de pasarelas de madera y de repente escucha un fuerte crujido detrás de él, como si alguien estuviera caminando por ahí. Se da la vuelta y ve a un hombre parado allí. El hombre está congelado en medio de un paso, como si estuviera caminando de puntillas detrás de él. Tiene una sonrisa inquietante y traviesa en su rostro, como si lo hubieran atrapado con las manos en la masa. El hombre tenía en la mano una gran tubería de acero en lugar de una galleta, aunque el guardia saca su pistola y el hombre sale corriendo en la dirección opuesta y desaparece en el oscuro laberinto del edificio. El guardia llama inmediatamente a la policía y ellos vienen a revisar el edificio con un perro, pero no lo encuentran. Descubren que había estado jugando con el polvo que cubría los antiguos mostradores de concesión. Había escrito una serie de rimas extrañas y perturbadoras tipo Helter Skelter, y había dibujado un montón de figuras de tipos con un palo colgando de las narices. La especulación es que era algún tipo de vagabundo loco que había estado escondido en el edificio durante unos días y se había divertido siguiendo a los guardias sin que ellos lo supieran. Vi la escritura aún en los mostradores la última vez que estuve allí. No soy ni nunca he sido guardia de seguridad, pero recuerdo una noche tardía cuando estaba cerrando la tienda con mi jefe. Cerramos con llave la puerta delantera mientras terminábamos de limpiar. Cerca del final de nuestro turno, escuchamos rasguños en la puerta principal de nuestra tienda. Es una puerta de vidrio con un deslizador automático, pero como mencioné, estaba cerrada con llave. Inicialmente lo descartamos como algún animal o lo que fuera, hasta que terminamos de limpiar. Mi jefe escuchó rasguños en la puerta trasera, pero esa puerta no se puede abrir desde afuera. Alguien o algo estaba intentando entrar. Los rasguños eran violentos y cerca de la parte superior de la puerta. Él estaba atrás terminando un inventario mientras todo esto sucedía, y gritó a quien fuera que se fuera o que llamaría a la policía.
Los rasguños cesaron inmediatamente después de eso, y se aseguró de que la puerta estuviera cerrada desde adentro, lo cual era el procedimiento. Pero la curiosidad pudo más que él, y abrió la puerta para mirar alrededor. No vio nada más que oscuridad, pero lo que sí encontró fueron marcas de garras donde estaban los rasguños. Los animales no son inusuales en la zona, pero usualmente son solo perros y gatos callejeros, nada grande. Pero estas marcas de garras no eran normales, para nada. Él volvió al frente donde yo estaba guardando los suministros de limpieza en nuestra área principal de caja, que estaba al lado de la puerta principal. Le pregunté qué había pasado, y Andy me contó. Poco después, escuchamos rasguños fuertes de nuevo en la puerta delantera. Ambos miramos, y debimos haber estado pálidos mientras veíamos una mano parecida a la humana con uñas largas y afiladas en la puerta. La única otra parte visible de la criatura eran sus enormes ojos que reflejaban la luz desde el interior. El gerente y yo somos jóvenes y fuertes, pero ambos sabíamos que no debíamos acercarnos a esa puerta. Llamamos a la policía y no nos fuimos hasta que estuvieron dentro del edificio. El oficial nos escoltó a nuestros autos y nos subimos. Mientras salíamos del estacionamiento en nuestra fila de autos, miré hacia atrás y vi una cabeza parecida a la humana asomándose desde la esquina del edificio. Sus grandes ojos reflectantes me miraban. Todos salimos y me detuve en una gasolinera cercana. Ellos hicieron lo mismo y solo puedo suponer que vieron lo mismo que yo. El policía confirmó lo que vimos y envió a otros oficiales a buscar alrededor. A pesar de lo que vimos, hasta el día de hoy todavía no sabemos qué era. El oficial estaba bastante seguro de que era una broma, pero al día siguiente, aún así, recorrió la zona y preguntó si alguien tenía una cámara apuntando hacia nuestra tienda para buscar posibles imágenes. No capturaron nada. Hace unos 15 años fui guardia de seguridad en una planta de fabricación de pasteles durante la noche. Era un lugar frío y espeluznante, lleno de maquinaria extraña y ubicado en una parte muy mala de la ciudad. Había una pasarela sobre algunas de las máquinas que conducía a oficinas, con una larga escalera de metal alrededor del comienzo de esta escalera. Había una jaula de metal con una puerta a la que yo tenía la llave. Nadie más estaba allí arriba. En la pasarela había ganchos con batas de laboratorio, 3 batas con 5 ganchos, todas colgadas en el lado donde la pasarela se encontraba con la escalera. Así que los 2 ganchos más lejanos estaban vacíos. Después de hacer mi ronda esa noche, regresé y noté que una bata se había movido del gancho del medio al gancho más lejano. Aún así, desbloqueé la puerta, la cerré y la volví a cerrar detrás de mí para revisar las oficinas. Eran aproximadamente las 8 p.m. y los últimos empleados ya se habían ido hace mucho, pero supuse que tal vez uno había regresado. La pasarela estaba vacía y también las oficinas. No había otra forma de bajar, así que ahora estaba un poco asustado, pero pensé que era solo mi mente y que no había visto las batas correctamente la primera vez. Bajé de nuevo, cerré con llave la puerta y me dirigí al área de descanso. Hice mi ronda allí y regresé a la escalera. Las batas se habían movido de nuevo, esta vez cada una colgada en un gancho alternativo. Empecé a frustrarme pensando que alguien estaba jugando conmigo. Subí de nuevo a la pasarela, estaba vacía. Revisé las oficinas, estaban vacías. Cerré con llave la puerta y revisé las puertas trasera y delantera. Estaban cerradas y con llave como deberían estar. La alarma seguía activada, así que no podía ser alguien que hubiera vuelto. En este punto, la incomodidad se apoderó de mí y volví al salón y me encerré allí. A cualquier cosa que estuviera pasando, le eché un vistazo a los monitores que teníamos y no vi nada. Después de aproximadamente 1 hora, reuní el valor para salir de nuevo. Di una última vuelta y las batas habían cambiado de lugar nuevamente. En realidad, dejé de hacer rondas después de esto y pensé que si querían despedirme no me importaba. Al día siguiente pedí un nuevo destino y nunca volví allí. Pregunté a otros guardias que tuvieron esa asignación después y me dijeron que cosas extrañas efectivamente sucedían allí y no podían explicarlas. Este incidente ocurrió alrededor de 2011. Había estado casada por poco más de 1 año y acababa de dar a luz a mi hijo unos meses antes. Tenía 23 años y acababa de empezar a trabajar en un hospital
mientras tomaba clases para terminar mi carrera y, con suerte, aplicar para la academia de policía. Conocí a uno de los guardias de seguridad llamado Joe varias veces, mientras ayudaba frecuentemente en la sala de emergencias con diversas tareas. Con el tiempo, supe que era veterano y también estaba postulando para academias de policía. Intercambiamos números y él se ofreció a ayudarme a entrenar y darme consejos para la parte física del examen de policía, ya que estaba fuera de forma después de tener un bebé. Un día, mientras hablaba con él, mencioné lo ruidoso que era el lugar donde estudiaba durante el descanso y expresé mi deseo de encontrar un lugar tranquilo para sentarme. Él se ofreció a darme un tour y mostrarme todos los lugares escondidos que usaban los empleados. Era un domingo, así que el hospital estaba tranquilo. Caminamos y me mostró algunas excelentes áreas tranquilas donde podía estudiar. Luego me ofreció mostrarme dónde estaba la plataforma de aterrizaje de helicópteros. Acepté verla. Pasamos por áreas que estaban bloqueadas para la mayoría del personal. Mientras subíamos las escaleras y nos acercábamos al techo, empecé a ponerme ansiosa y sentí que se me caía el estómago. Era un sentimiento terrible, nunca antes había experimentado un dolor tan extraño. No podía explicarlo. Sentí miedo a medida que nos acercábamos. Debo admitir que tengo miedo a las alturas, y pensé que tal vez eso era lo que me ocurría. Cuando llegamos al techo, el miedo se intensificó, pero estaba dirigido hacia Joe, no hacia la altura. Algo estaba mal, y tuve la sensación de que en cualquier momento podría intentar empujarme hacia el borde del edificio. Solo tenía que salir de allí. No estaba segura de cómo, pero estaba acorralada. Joe me miró, sonrió y comenzó a caminar hacia mí. Tuve todo tipo de pensamientos en mi mente, pensando que era el fin cuando de la nada mi teléfono sonó. Mi compañera de trabajo quería saber dónde estaba y si volvería pronto para ayudarla con algo. Le dije a Joe que me estaban buscando y que tenía que regresar de inmediato. Él se retiró. Después de ese día, evité a Joe en el trabajo y solo respondía brevemente a sus mensajes de texto. Joe no dejó de enviar mensajes de texto, preguntándome a veces qué llevaba puesto. Le dije que era extremadamente inapropiado y le recordé que ambos estábamos casados. Uno de mis compañeros de trabajo, Stan, me preguntó qué estaba pasando. Le expliqué todo y le dije que tenía miedo de denunciarlo porque formaba parte de seguridad. Después de eso, Stan me acompañó a mi auto todas las noches que trabajé y trató de pasar el mayor tiempo posible cerca de mí, ya que teníamos los mismos turnos juntos. Después de un tiempo, Joe notó que nunca estaba sola y dejó de molestarme. Unos meses más tarde me enteré de que fue despedido por acosar a otra chica, quien tuvo el valor que yo no tuve de denunciarlo. Me siento mal por no haber hablado en ese momento y por haber permitido que alguien más experimentara lo que yo viví. Aún así, estoy agradecida de que todo terminara de esta manera. No estoy segura de querer pensar en qué más podría haber sucedido en ese techo. Además, solía ser guardia de seguridad en un refugio para personas sin hogar a principios de este año. Trabajé allí durante 5 meses antes de irme. Tengo un montón de historias escalofriantes de ese tiempo. Quizás las cuente más adelante. Así que, en marzo, estaba en el trabajo haciendo lo que debía hacer. En el primer piso estaba un refugio para personas sin hogar que operaba solo durante el día, y en el piso superior estaba una oficina gubernamental de alcance para personas sin hogar. Este era el contrato bajo el cual yo trabajaba, pero tenía que mantener seguro todo el edificio aunque el refugio fuera de una organización diferente. La oficina gubernamental era la rama de salud mental, así que no era raro que personas con problemas mentales. El lugar donde estaba posicionado estaba diseñado como la oficina de un médico, y yo estaba en el vestíbulo. Ese día en particular, un individuo vino a recoger su medicamento. El hombre tomó el medicamento, se acercó al sofá que estaba en la oficina. Después de sentarse, el hombre comenzó a hurgar en su mochila y sacó una bolsa llena de pastillas blancas. Esto llamó instantáneamente mi atención. Él sacó su navaja de bolsillo, no abrió la hoja, y machacó 3 o 4 pastillas, usando sus manos para convertir el polvo en 3 líneas. Luego aspiró todo el polvo. Lo que quedó lo barrió y lo lanzó fuera de la mesa. Esto ahora se consideraba actuar de manera hostil y potencialmente ilegal. Así que me acerqué y comencé a tratar de pedirle al hombre que se fuera. Él seguía diciéndome:
Tengo que tomar mis medicinas. Le dije que necesitaba irse una vez más con más firmeza. Él dijo en voz alta sin mirarme: «Sabes, tengo una pistola 9 milímetros en mi mochila que te hará callar a ti y a esa recepcionista puta». Las alarmas empezaron a sonar en mi cabeza. Tenía escenarios potencialmente de tiradores activos en mis manos, y yo era un oficial de seguridad desarmado. Caminé calmadamente hacia atrás hasta la recepcionista y le susurré que llamara al otro cliente, que llamara al 911 y que se encerrara en una sala de examen y que no abriera la puerta. Ella hizo exactamente lo que le dije. Además informó a los demás trabajadores sociales de la situación. Todos cerraron y barricaron las puertas. Había cámaras en el vestíbulo, así que todo esto fue grabado y entregado a la policía. Después de muchos intentos de hacer que el hombre se fuera e informándole que la policía había sido llamada y que estaban en camino, finalmente se puso de pie y se acercó mucho a mi cara. Prácticamente podía oler su aliento. Se inclinó y me dijo en voz baja: «Voy a volver por ti», y salió corriendo. La policía llegó 5 minutos después, examinaron las imágenes, emitieron una alerta sobre el hombre y tomaron muestras del polvo que quedó en la mesa. El polvo resultó ser medicación antipsicótica. No pasó nada malo, pero aún así, como guardia de seguridad desarmado de 19 años, fue el momento más asustado que he estado. Todavía trabajo para la misma empresa, aunque a mi petición, ahora trabajo en una ubicación completamente diferente.